Las mujeres han sido clave en el origen y evolución de la ilustración botánica. Aunque la historia no estuviera de su lado, estas grandes observadoras y virtuosas artistas rompieron moldes y consiguieron abrirse paso en una sociedad patriarcal. La ilustración botánica tiene nombre de mujer, o mejor dicho, lleva el nombre de muchas mujeres que desde el siglo XVII hasta la actualidad han estudiado y representado plantas. Algunas han sido calificadas de brujas o hierberas, pero lo cierto es que ellas tenían el conocimiento botánico y lo supieron plasmar y difundir de forma magistral. Detrás de dibujos, grabados, pinturas, fotografías y libros de botánica hay una mirada creativa y un riguroso trabajo que une arte, ciencia y género, un legado femenino que vamos a conocer en los próximos minutos. Ciencia. 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 Ciencia para leer. Un podcast con las voces del CSIC. Hola, soy Carmen Guerrero y hoy en Ciencia para Leer hablamos de pintoras, aventureras, naturalistas y minuciosas recolectoras, es decir, hablamos de ilustradoras botánicas. Nos acompañan Toya Legido y Lucía Moreno Diz. Toya es artista y profesora de la Universidad Complutense de Madrid y Lucía es fotógrafa, diseñadora y también profesora en la Universidad Complutense. Ambas son las responsables de que haya visto la luz el hermosísimo libro Ellas ilustran botánica, editado por el CSIC. Toya, Lucía, muchísimas gracias por dedicarnos vuestro tiempo y enhorabuena por esta publicación que, además de su valioso contenido, es un auténtico goce para la vista por su diseño y por la calidad de las ilustraciones. Muchas gracias. Bueno, además estáis de celebración porque os acaban de conceder el premio al libro mejor editado de 2023 en la categoría de libros de arte que concede el Ministerio de Cultura. Muchísimas felicidades. Pues sí, la verdad que una alegría. Nos enteramos anoche. Estamos, recién premiadas. Eso es porque se lo merece. Este libro que realmente, pena que no se vea en el podcast, pero es un auténtico goce, lo recomendamos. Bueno, ¿cómo surgió la idea de hacer un libro sobre ilustradoras botánicas? Bueno, el origen del libro parte de una exposición. Empezamos primero con una exposición que inauguramos en la Casa de las Ciencias de Logroño en el año 2021. En el 20 empezamos a investigar y ese año inauguramos la primera. La exposición ha ido ya a 4 sedes distintas y ha ido creciendo. El libro recoge la investigación realizada durante estos 3 años. ¿Y qué elementos necesita un dibujo o un grabado para que se considere una ilustración botánica, para que tenga valor científico? Lucía, ¿tú me lo cuentas? Sí, bueno, eso es importante señalarlo porque a veces se confunde con lo que es una ilustración botánica sin más, ¿no? Una ilustración científica debe representar una especie, no centrarse en un individuo, sino crear, digamos, un individuo ideal, ¿no? Que nos pueda ayudar a describir la especie y además que pueda sustituir a la descripción teórica. Contáis que cuando comenzasteis la investigación para hacer este libro, partíais de apenas una docena de referencias, pero a medida que avanzabais, el número de mujeres iba creciendo, según palabras de Toya, como champiñones en el húmedo otoño escocés. Porque parece que os encontrasteis la tira. ¿Cómo fue ese trabajo de recopilación? Bueno, pues sí, empezamos con unos 10 nombres y al cabo más o menos de 3 o 4 meses ya teníamos como 100 o así. Actualmente yo creo que hemos llegado como a las 300, 400 o algo así. Y el libro recoge 30 clásicas en las cuales hemos reescrito la biografía y luego incluso en el índice onomástico, si se repasa por ahí, como contiene 8 textos o 8 ensayos, el resto de las autoras van nombrando a otras, es decir, que más o menos recoge unas 200. Porque sí, antes de continuar, aclarar que el libro en realidad vosotras lo coordináis y es una selección de aportaciones de distintas investigadoras que hablan sobre distintos enfoques de la ilustración científica, si no me equivoco, ¿no? Sí, efectivamente, tiene 8 textos distintos y cada una va hablando de una parte, sí. Mucho antes de las ciencias naturales, los conocimientos sobre las virtudes de las plantas y sus aplicaciones pertenecían especialmente a la tradición femenina de la cultura de cuidados. Este texto pertenece a una de las ideas que destacáis en la publicación. Lo hemos dicho al comienzo, se las llamaba brujas y hierberas, pero las mujeres atesoraban muchos saberes sobre las plantas.
Sí, este texto es del capítulo de Elisa Garrido, que habla precisamente de eso. Antes de que la botánica se considerara una ciencia institucional, digamos que partía de la medicina. Se intentaban describir plantas como medicina, como forma de curar. Y donde ha estado siempre la cultura de los cuidados, en el hogar que manejaba la mujer, ¿no? Ya el tema de cuando empiezan a llamarse hierberas y no científicos o sabios, como se hizo con los hombres, era un tema de posicionar a cada uno en su lugar, por lo cual las mujeres brujas. Y bueno, en fin, ahí lo dejamos. Que esto daría para otro podcast. Bueno, Explicáis que la botánica era una especie de entretenimiento que les estaba permitido a las mujeres, incluso que era bien visto. La botánica se consideraba una ciencia amabilis, es decir, algo que las mujeres podían hacer sin pertenecer al espacio público. Lo podían hacer en casa y en el campo, pero no tenían por qué pertenecer a la vida pública. Por eso se las educaba. Entonces había muchísimas mujeres que sabían botánica y sabían ilustración y nada, eran generalmente las ilustradoras y las recolectoras de los herbarios. También fue una vía para escapar de las convenciones sociales, viajar e incluso embarcarse en largas expediciones, ¿verdad? Sí, bueno, no todas lo podían hacer, pero sí está claro que había unas cuantas. De hecho, en el libro se recoge la que creemos que es la primera ilustradora científica, botánica y entomológica de la historia, María Sibila Merian. En el texto contáis el caso de estudio de las algas. ¿Por qué decís que era un acto empoderador? Pues las hacía sentir que salían de aventura, a recopilar. Había todavía que descubrir muchas especies, entonces era una especie de reto. Pero además el tema de las algas, se cuenta que no estaba mal visto que se pusieran una especie de pantalones para meterse en el agua. Entonces esto también es una imagen, ¿no?, que representa muy bien lo que podía significar para ellas. Y a medida que la ciencia botánica se profesionalizaba, ellas veían cada vez más restringida su participación, algo que por desgracia no es nuevo en la historia de la ciencia. ¿Cómo salvan este escollo las mujeres botánicas o las ilustradoras botánicas? Bueno, yo creo que a partir más o menos de 1900 ellas ya sí que son ilustradoras y están contratadas como ilustradoras científicas. Hay algunas que empiezan como ilustradoras y como saben describir muy bien, acaban como científicas. Pero bueno, yo creo que a partir más o menos de 1900 las mujeres sí que son reconocidas y pagadas por esta labor. Con esta archiconocida canción de fondo quería preguntaros por los nombres de las plantas. Por mucho que se empeñaran en silenciarlas y no dejarlas formar parte de las sociedades científicas, no es casualidad que haya muchísimas plantas descritas que llevan nombre de mujer. ¿Cómo se decidía la denominación de una especie? ¿Y por qué llevan tantas el nombre de una mujer? Bueno, cuando había que ponerle un nombre lineano, es decir, ya otorgarle la familia, el género, normalmente era el botánico que la describía el que ponía muchas veces su nombre, pero detrás de esos descubrimientos había recolectoras, había incluso botánicas no de formación que les acompañaban, y ese era el homenaje de estos botánicos a las mujeres que les rodeaban, que siempre estaban ahí. En la verosimilitud cromática, el análisis de los detalles y la mímesis con el modelo residía buena parte de la utilidad del documento y, en definitiva, el reconocimiento de su valía como aportación científica. Las ilustradoras botánicas también desarrollaron técnicas gráficas en su afán por representar de la forma más fiel y estética posible las plantas. ¿Qué técnicas usaban y cómo evolucionaron? Bueno, dentro de las técnicas hay muchísimas. Tenemos artistas, las primeras, que podían trabajar en temple o en acuarela. Luego también en el libro aparecen muchas grabadoras. Las primeras grabadoras de la historia hacían ilustración científica botánica. En algunos casos no coincide que la ilustradora era también la grabadora y luego la iluminadora. Las iluminadoras eran las que coloreaban a mano cada ejemplar del libro.
Pero hay en otros casos que sí coincide, que a lo mejor la misma mujer sabía hacer todo, el dibujo, el grabado y hacía las iluminaciones de la planta. Depende de la época, esto ha ido evolucionando. O sea, había otras partes que, por ejemplo, ya estaban hechas no con grabado clásico, sino con litografía. También ahí había mujeres que hacían las litografías. Y luego ya, claro, en toda la parte, desde que nace la fotografía, tenemos también a las primeras mujeres que han trabajado con cianotipias o con fotogramas representando botánica. A eso iba justo, Lucía, porque la fotografía también juega un papel relevante en la ciencia botánica y me gustaría saber qué rol desempeñaron las mujeres aquí, aparte de lo que ya ha comentado Toya. Pues un papel importante desde el principio, otra cosa que no fueran tan nombradas, pero han estado allí. Todas estas mujeres que pudieron conocer las nuevas técnicas porque pertenecían a familias científicas o ocultas, han estado ahí trabajando exactamente igual que los hombres. Un gran ejemplo es Hannah Atkins, que sacó un libro nada más patentarse la fotografía, o Cecilia Gleiser con un libro maravilloso de helechos. Estas mujeres no solo fueron investigadoras pioneras, sino que ayudaron a aproximar la cultura científica a la sociedad. ¿Se puede decir que fueron precursoras de la divulgación en su modo de hacer ciencia con esos formatos alternativos de los que habláis? Mira, tenemos un ejemplo que es muy curioso. Marie Delany, cuando ya era bastante mayor, con más de 70 años, ella hace un herbario que tiene como 1000 plantas, todas descritas de manera lineana, que lo hace en papel de seda y es un collage. Y ese herbario se convierte en una moda en la época y gracias a eso un montón de mujeres aprenden botánica gracias a hacer manualidades. O sea que es también curiosos, aparte de los formatos institucionalizados, que incluso si tú revisas los libros de ilustración científica botánica de la época, aunque vengan firmados por un naturalista hombre, en muchos casos las ilustradoras son mujeres, pero ellas también hacen este otro tipo de formatos que son más un entretenimiento, pero que al final acaban educando. Y podría parecer que esto de pintar las plantas es cosa del pasado, pero la ilustración científica sigue existiendo. ¿Cuál es el presente y el futuro de esta disciplina? Bueno, está totalmente de actualidad. Todavía la ilustración científica se hace con dibujo, no se hace tanto con fotografía o con vídeo. El dibujo es todavía la técnica que se utiliza para describir una especie, tanto de animal como vegetal. El esfuerzo de las ilustradoras botánicas por abrirse camino de forma individual durante siglos ha permitido que hoy ellas sean las protagonistas de la sólida y fructífera comunidad de artistas botánicos. En este texto lo dejáis muy claro, las mujeres son indudables protagonistas en la ilustración botánica, tienen nombre propio y algunas vidas fascinantes. Al final, de hecho, el libro recoge una serie de biografías de mujeres ilustradoras y antes de pasar a nuestras secciones habituales, me gustaría que nos ayudéis a compartir y a visibilizar a varias ilustradoras. Así que os propongo algo diferente, hacer un juego que hemos titulado Biografías Express. ¿Qué os parece? Muy bien. Venga, Nos ha puesto ahí la musiquita de concurso para ir ambientándonos. Yo voy a decir el nombre de una ilustradora y vosotras contáis en un minuto lo más destacado de su vida y su legado botánico. Muy importante, no os podéis pasar del tiempo porque cuando se acerca el final el tic-tac lo va a poner ahí Erika y vamos a estar ahí en la cuenta atrás. Bueno, ¿preparadas? Venga. Pues comenzamos con la primera ilustradora botánica. María Sibila Merian. María Sibila Merian fue la primera mujer que se embarcó en una expedición científica, o la primera ilustradora que se embarcó. Además de ilustradora, era entomóloga. Algunos dicen que fue la primera entomólogo incluso de la historia. Esta mujer con unos 50 años se separa del marido, se mete en una comuna luterana y desde allí después de eso, se embarca en una expedición científica al Surinam y se va con una de sus hijas y lo que estudia es la metamorfosis de los insectos y siempre combinando flora y fauna en sus ilustraciones. Bueno, a ver, control. Justo de tiempo, ¿eh? Es que ahora estaba Clavo. sonando el tic-tac. Bueno, pero bueno, esto pinta muy bien, muy bien. Siguiente ilustradora. Ahora le toca a Lucía, ¿no? Venga. Venga. Elizabeth Blackwell.
Bueno, ella tiene un legado que es un libro muy importante, que es A Curious Herbal, y también su historia es increíble. Ella comienza a dibujar por necesidad. Su marido ejercía la medicina sin ser médico y fue denunciado por el gremio de los médicos, por lo cual huyeron de su Escocia natal para irse a Inglaterra, y allí también ejerce como editor y es denunciado por el gremio de editores porque él no era editor, por lo cual entra en la cárcel y es ella quien tiene que sacarle, a base de trabajar y de hacer un libro maravilloso sobre medicina. Ya se me acaba el tiempo. Dale, que te dejamos. Bueno, asesorada por su marido y un botánico, pero sí, dibujado, grabado y coloreado por ella y editado por ella. Vaya final. Bueno, tercera, Anna Atkins. Uy, esa Lucía. ¿La cuento Lucía, yo? venga, Sí. Lucía, tiempo. Bueno, Anna Atkins es muy conocida ahora, pero en su momento no tuvo gran repercusión. Ella era la hija única de un científico y su ambiente era bastante erudito, por lo cual tenía formación química, artística, botánica, sabía muchísimo y estuvo muy en contacto con, digamos, los padres de la fotografía. Utilizó una técnica inventada por Herschel, que es la cianotipia, para hacer un catálogo de algas británicas, no con un pretexto tan artístico, sino científico, de divulgar ese catálogo entre otros botánicos, por lo cual es considerada la primera mujer botánica que utilizó la fotografía para un trabajo importante científico. Bueno, ahí está, los segundos últimos. Limando el minuto. Y ahora nos toca una española, Paula Millán Alosete. Bueno, pues Paula Millán Alosete fue la primera mujer contratada en el Real Jardín Botánico de Madrid como ilustradora científica botánica. El contrato data de 1933 y ella era una mujer que había estudiado en la Academia de San Fernando de Bellas Artes, debido también a que su padre era pintor y escultor y y dibujante de la Cátedra de Medicina de la Cátedra de Anatomía de la Complutense. Ella además era artista, era también educadora, es decir, enseñaba a otras mujeres y todo esto lo podía hacer siendo sorda, además. O sea, que era toda una crack. Estuvo hasta su jubilación contratada como dibujante en el Jardín Botánico y trabajó con Cuatrecasas y con un montón de directores. Bueno, yo decía que las vidas eran apasionantes y fascinantes, pero es que lo superan. Y la última es Marta Chirino. Bueno, está entre las dos. Venga. Vale. Marta Chirino es una de las ilustradoras científicas españolas más importantes, si no la más importante. Además que ha estado muy presente en este proyecto de Ellas Ilustran Botánica, asesorándonos en todo momento, y es la persona que tiene el mayor galardón de ilustración científica con su trabajo de plantas acuáticas de Castilla-La Mancha, Sí. de flora acuática de Castilla-La Mancha, con Santos Cirujano. Empezó con la flora acuática de Castilla-La Mancha, que es justo el proyecto que tiene el galardón, y ha hecho la flora acuática de toda la península ibérica, ahora también. Y ella, además de ilustradora científica, es también artista botánica, es decir, que con dibujo muy bien representado botánico, hace otro tipo de obras que se venden en galerías y cosas así. Y bueno, como dato curioso, es la hija de Martín Chirino, del famoso escultor. Ella Sí, dale. Ella tiene un proceso al revés a lo mejor que otras. Ella estudió primero biología y luego bellas artes, con lo cual tiene la doble formación de bióloga y artista. Fenomenal. Un minuto entre las dos, además. Este pequeñito homenaje a Marta Chirino y al resto de ilustradoras botánicas. Hemos terminado las biografías express. No solo sois expertas en ilustradoras botánicas, sino que os habéis ajustado de maravilla al tiempo, así que felicidades. Y esto además será solo un aperitivo de las muchas historias de mujeres que recogéis en la publicación. Así que quien quiera saber más puede consultar el libro y también una carta de color preciosa que hemos traído también aquí, que está desplegada, la ha desplegado antes Lucía, y que habéis editado aparte del libro. Cuéntanos, Lucía, Toya, contadnos.
Bueno, esta carta de color surgió por varias cosas. La primera por necesidad, y era que no siempre es fácil para los visitantes leer las biografías, que para nosotros era una pata importante de la exposición, por lo cual en la carta de color nos encontramos, además del nombre del autor, hay una obra representativa, un QR, que nos lleva a unas locuciones que han hecho investigadoras españolas, cada una de las autoras. ¿Algo que añadir, Toya? Nada, pues sí, darle las gracias a Maripaz Martín Esteban, que es la directora del Botánico, que ha sido la que ha convencido a 32 investigadoras, en muchos casos del CSIC, y de otros sitios, para que locuten las biografías de otras investigadoras, con lo cual cada biografía está locutada por otra mujer investigadora. ¿Cómo he llegado hasta aquí? En esta sección nos acercamos a las profesiones que existen en torno a la ciencia y me gustaría preguntaros cuáles han sido vuestras historias hasta llegar al trabajo que hacéis ahora. ¿Quién empieza? ¿Toya? ¿Lucía? ¿Yo? Venga, Lucía, ánimo. Bueno, nuestra profesión es múltiple. En realidad, yo parto más de la fotografía, luego entro un poquito en el diseño, pero tímidamente, y al final nos metemos de lleno como en todo lo que nos proponen. Y también con un interés muy cercano a la botánica, no a nivel profesional solo, sino personal. ¿Y tú, Toya, qué estudiaste y cómo llegaste a lo que ahora mismo desempeñas en la universidad? Y como artista. Estudié Bellas Artes y estudié especialidad en diseño, luego estudié fotografía y realmente empecé en el tema pues hace como unos 15 años que entré en el grupo, en la Facultad de Bellas Artes, en un grupo de investigación que estaba centrado en arte, ciencia y naturaleza. En estos 15 años más o menos siempre he desarrollado trabajos tanto de investigación como artista centrados en botánica. Trabajo en botánica y en algo de entomología y también como investigadora, ¿no? La contraportada. Toya y Lucía, para seguir un poco en la línea del juego anterior, que lo habéis hecho excelente, os invito a contarnos en un minuto, aquí tenemos más margen, aquí no va a sonar el tiempo, qué contienen las páginas de Ellas ilustran botánica. Contiene primero mucho trabajo de investigación, 8 textos con 8 autoras y un autor, mucho diseño, mucho homenaje a todo este material con el que trabajábamos cuando estábamos investigando estos libros del 18 y el 19 y sobre todo un trabajo de un equipo enorme. No solo de compañeras de investigación, sino de otras profesiones como es la imprenta, la edición, etcétera. Toya. Sí, además de esto, contiene ilustraciones científicas botánicas, tanto clásicas como contemporáneas. Parte del libro, la mayoría del libro es histórico, o sea, que habla de la ilustración científica histórica, pero también tenemos al final un capítulo, o dos, mejor dicho, hablando de la ilustración científica hoy, con lo cual esos capítulos vienen iluminados o ilustrados, mejor dicho, con esas imágenes de autoras contemporáneas en activo, que muchas se dedican a la divulgación científica botánica. Pues nada más, Toya Legido, artista, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora de Ellas ilustran botánica, y Lucía Moreno Diz, fotógrafa, diseñadora y profesora de la Universidad Complutense. Muchísimas gracias por habernos abierto esta ventana al mundo de la ilustración científica en femenino. Ha sido un auténtico placer y un gustazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hasta aquí llega esta entrega de Ciencia para Leer. En la producción y hoy también en las locuciones ha estado Erika Delgado, en las redes Esther Valentín y delante del micro Carmen Guerrero. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura. No olvides que este libro y el resto de la colección ¿Qué sabemos de? Se puede encontrar en la librería científica del CSIC o en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en la página web editorial.csic.es.